Hola, Namaste, bienvenida de nuevo a este canal. Mi nombre es Noelia, por si todavía no me conoces, y me dedico a guiar a mujeres mega ambiciosas con altísimas cargas de trabajo a reconectar con su bienestar integral real y una feminidad auténtica, no la que se nos vende en estos momentos, sin tener que sacar más tiempo del que no tienen para cuidarse de verdad como necesitan. Gracias al método que yo he creado basado especialmente en el yoga y en mi visión del yoga, que literalmente transforma absolutamente todas tus rutinas en un ritual de poder manifestador. Así que hoy, como cada miércoles, vamos a resolver vuestras dudas. Así que hoy te traigo una de las cuestiones que más gente se pregunta, porque es una de las cosas más difíciles, tengo que decir, y que muchas de vosotras me preguntáis porque no conseguís lograr que esa respiración sea consciente, que esa respiración sea como lo que yo os estoy guiando. Y como el otro día la contesté en clase presencial, hoy te la traigo aquí de manera virtual para que la tengas guardadita y la tengas accesible. Y como es una pregunta que siempre tengo que contestar en absolutamente todas las clases presenciales que hago este vídeo para que sepas por fin cómo tienes que respirar y por qué es tan importante la respiración en una práctica de yoga. Así que hoy vamos con el temita de la respiración en el yoga. Así que si te parece, vamos a empezar. Espero no ponerme a filosofar mucho porque ya me conocéis que yo me enrollo como un poquito las persianas. Así que voy a empezar con una de las preguntas que me hicieron el otro día que me hizo pensar bastante y es ¿cuánto tiempo es una respiración? ¿Qué es realmente la respiración en la práctica de yoga? Si llevas bastante practicando viñasa te habrás dado cuenta de que la práctica de viñasa en sí es una meditación en movimiento, en la cual sincronizamos esa respiración al movimiento. Por lo tanto, es súper mega importante el control de esa respiración para que esa práctica, esa clase que estás haciendo sea efectiva y realmente puedas seguir el ritmo al fin y al cabo de esa sesión de viñasa, por ejemplo, o de ashtanga. El problema viene cuando la respiración es guiada y tú no la puedes seguir. Es decir, yo te estoy diciendo aguántame aquí 5 respiraciones y tú ya me has hecho 15, 20 y yo sigo con la tercera. Y esto es totalmente normal porque cada uno tiene un ritmo diferente de respiración. Y eso es algo que vas a ir viendo durante la práctica. A todas mis alumnas siempre les digo que lo del tema de la respiración es algo bastante difícil que se gana solo con la práctica y con el tiempo. Porque si pretendes ya desde el principio, desde el minuto 1, dominar todo, ya te digo, te aviso que te vas a frustrar porque esto es literalmente lo último que te va a salir. Y yo después de un montón de tiempo, hay veces que, dependiendo del día, pues mi respiración no es tal cual lo que tiene que ser y me cuesta un poquito más dominar. Así que vamos con esa pregunta de ¿cuánto tiempo es una respiración? Como te estaba diciendo, una respiración se va a medir dependiendo de tu estado natural, de tu estado anímico y emocional. Es decir, la respiración es el puente, literalmente, que nos está mostrando, es como una guía exacta de lo que pasa dentro de ti. Es decir, es una especie de puente entre lo que hay dentro y lo que hay fuera. Por ejemplo, si tú tienes miedo, si tú tienes ansiedad, si tú estás más estresado, tu respiración va a ser mucho más rápida que si tú estás en calma y si tú estás tranquilo, que esa respiración va a estar mucho más calmada, va a ser mucho más profunda. Como tú estés por dentro emocionalmente y mentalmente, va a estar reflejada en esa respiración, en esa profundidad de tu respiración. Por lo tanto, si tú has tenido un día de locos súper ajetreado y te sientas de golpe, lógicamente el controlar esa respiración y hacer que sea más profunda te va a costar al principio. Una respiración no se puede medir en segundos, a no ser que estés haciendo una clase guiada, que entonces la guía la profe, y normalmente las respiraciones que guía la profe son mucho más largas de lo que estás acostumbrada tú como practicante normal, porque muy probablemente la profesora pues ya lleve más años de experiencia y tenga un control mayor de esa profundidad de la respiración, aparte de que no solo tenemos el tema de cómo estemos emocionalmente, sino de la capacidad pulmonar que tenga cada una de nosotras.
Y esto también es algo que se mejora con los años, se mejora con la práctica, por ejemplo, de pranayama. Cuando tú haces una práctica de pranayama, lo que estás haciendo justamente es amplificar esa capacidad pulmonar, por lo tanto, amplificar esa capacidad que tú tienes de controlar esa respiración y hacerla muchísimo más profunda. Así que no te puedo contestar exactamente a la pregunta de cuánto dura una respiración, porque si tú estás haciendo 5 y yo voy por la primera, es normal dependiendo de cómo estés tú. Así que es algo que hay que observar y sobre todo cuando vas a clases guiadas es el hecho de intentar modificar tu respiración lo que puedas sin llegar al extremo de saturar ese pulmón y hacerte más daño de lo que estás intentando rebatir, porque cuando estamos llegando a una respiración que no nos corresponde, sino que nos estresa más el cuerpo, al final estamos haciendo el efecto contrario que buscamos. Así que esto es algo que tienes que tener muy en cuenta, sobre todo por el hecho de que dependiendo de cómo estés, tu respiración va a ser una o va a ser otra. Y lo único que te puede ayudar es practicar esa secuencia tantas veces como puedas, tantas veces como necesites, para ir amplificando esa capacidad pulmonar y también apoyarte de sus pranayamas, que lo que están haciendo es justamente amplificar conscientemente esa capacidad pulmonar. ¿Necesito estar constantemente controlando la respiración? Teóricamente en una clase de asanas, una clase de yoga, teóricamente tendría que ser así, pero todo el mundo sabe que en esta sociedad en la que vivimos, despistarnos y desconcentrarnos es así de rápido. Entonces la práctica lógicamente te va a invitar a que tú continuamente estés consciente y presente de esa respiración y que la controles durante toda la hora que estás ahí. Obvio que no va a ser durante toda la hora porque en algún momento te vas a despistar, en algún momento vas a estar presente en otra cosa, te va a molestar esto, te va a molestar lo otro, o te va a venir la idea de por aquí o te va a venir la idea de por allá y te vas a olvidar de esa respiración. Pero siempre que seas consciente de esto, trata de volver a sentir y volver a controlar esa respiración. Y ahora voy a responderte la pregunta que siempre me hacen en clase y es: si yo no puedo seguir el ritmo de esa respiración que tú estás marcando, ¿tengo que intentar por todo en el mundo seguir ese ritmo? La respuesta es depende, pero más tirando para no. ¿Por qué? Porque como te estaba diciendo antes, si tú estás intentando forzar a tu cuerpo a hacer cosas que no está preparado, quizá vas a empezar a hiperventilar, quizá vas a empezar a sobreestimular el pulmón de una manera que no necesita, y en vez de relajarte vas a empezar a estresar tu cuerpo, por lo tanto no vas a conseguir el resultado que quieres. Seguir el ritmo de un vinyasa, seguir el ritmo de una respiración dinámica más guiada como es una práctica de vinyasa, una práctica de ashtanga, no es tan sencillo como lo que parece ser y no lo sabes hasta que lo pruebas. Mi recomendación, y esto es lo que les digo yo a todas mis alumnas, es intentar respirar en esa práctica de vinyasa utilizando el pranayama de la respiración Ujjayi. La respiración Ujjayi es esa respiración que hacemos con la glotis cuando contraemos un pelín esa garganta, que es esta de aquí. Es la que se escucha un pelín como si fuera un sonidito de las olas del mar o el ronquidito de un bebé. Esto ya depende de lo que te quieras imaginar, pero cuando utilizas esta respiración, aparte de que ayudas al cuerpo a calentar todo internamente para que esa práctica sea mucho más ligera y sea mucho más abierta a nivel de cuerpo físico, lo que estás haciendo es amplificar indirectamente esa capacidad pulmonar, porque lo que estás haciendo es cerrar el flujo de aire, por lo tanto le cuesta muchísimo más entrar, muchísimo más salir, y eso alarga un poquito lo que es la respiración. Por lo tanto, sin una respiración estamos haciendo una serie de movimientos como por ejemplo el saludo al sol, que el hecho de cuando pasas atrás a chaturanga estás haciendo unos cuantos pasos en la exhalación y ves que no vas a llegar por nada del mundo. Si aplicas esta respiración, estoy 100% segura, porque lo tengo comprobadísimo, que esa respiración la vas a sincronizar como se debe a ese movimiento. Y te va a dar tiempo de sobras a completar todo el movimiento en esa exhalación o en esa inhalación.
pero repito, es cosa de práctica. Y me gustaría cerrar el vídeo con la importancia que tiene la respiración literalmente en la práctica de yoga. Y no solo en la práctica de yoga, sino en la vida en general. Porque realmente si dejas de ser consciente de esa respiración, si dejas de estar presente y ser consciente de todo ese flujo natural y de controlar esa respiración, ya estás dejando de practicar yoga. Porque la práctica de yoga se enfoca principalmente en ser consciente de esta, porque en nuestro día a día vivimos en piloto automático. Y si no le prestas atención a tu respiración, si no la controlas, ya deja de ser una meditación en movimiento, que eso es una práctica de asanas, y ya deja de ser esa práctica de yoga porque simplemente estás haciendo ejercicios, movimientos de manera repetida y de manera dinámica que están fortaleciendo tu cuerpo. No te estás tomando el tiempo ni la presencia que necesita esa práctica para habitar tu cuerpo. Y seguramente si llevas practicando tiempo lo has experimentado alguna vez, que en el momento en el que tú estás consciente plenamente de esa respiración, de tu cuerpo, de todo el proceso de esta clase, te vas a sentir al final de una manera. En cambio, si simplemente estás moviendo tu cuerpo, si simplemente estás haciendo el ejercicio, vas a acabar sintiéndote de otra manera muy diferente. Y eso al final es la magia del yoga. No solo por el hecho de lo que te va a conducir esa sensación, sino por el simple hecho de que durante todo tu día no eres consciente de esa respiración, porque es un proceso automático que no tienes que pensar. Y normalmente con el ritmo que llevamos, no sé si te has dado cuenta, hemos cambiado nuestro tipo de respiración. Si tú te fijas, por ejemplo, en un bebé, cuando acaba de nacer, su respiración es súper diafragmática, es con ese ombliguito. Y ves perfectamente cómo asciende y desciende esa barriguita, porque está respirando completamente, utilizando todo el pulmón, todo lo que se necesita para respirar de manera correcta, para oxigenar todo su cuerpo. En cambio nosotros cuando ya llegamos a la edad adulta vamos respirando con el cuello, que digo yo, solo con la parte alta de nuestro pulmón, y eso lo que hace es estresar más el cuerpo, hacer que tengamos más ansiedad, más estrés, que nuestra mente esté más confusa, que respiremos mucho peor, que nuestro cuerpo no se recupere, que lógicamente no oxigenemos lo que necesitamos todo el cuerpo, porque solo estamos utilizando una parte del pulmón, que es la parte de arriba, y dejamos de estimular la parte de abajo. Y esto obviamente ocasiona una infinidad de problemas que probablemente si eres adulto ya estés experimentando, como es esa falta de claridad mental, esa falta de foco e incluso no poderte deshacer de esa ansiedad y de ese estrés con el cual vivimos continuamente, incluso a pesar de hacer yoga. Así que tómate este vídeo como una señal, si fuera necesario, para aprender a respirar. En este canal vas a tener todo el contenido que necesitas para volver a aprender a utilizar tu cuerpo de manera correcta a través de las herramientas que nos trae el yoga, no solo a nivel de asanas, sino todo lo que envuelve la práctica en sí. Así que si te ha gustado este vídeo, no te olvides de hacérmelo saber en comentarios, haciéndomelo saber con un buen like o simplemente compartiendo este vídeo con aquella persona que necesite esta información y le resulte útil. Y como te he dicho, en este canal lo vas a tener absolutamente todo para aprender a hacer yoga de verdad. Así que si yo fuera tú y eres nueva por aquí, no tardaría mucho en darle a suscribirme a este canal, porque nos vemos 2 veces a la semana, cada miércoles, con clases más teóricas, más aplicables a tu día a día y más de aprendizaje, vamos a decirlo así, y cada sábado practicamos juntas. Como siempre te dejo toda la información extra en la cajita de descripción, tanto mis redes sociales, tanto si quieres trabajar conmigo, como mi comunidad privada, y también recursos gratuitos que voy lanzando más allá de este canal. Así que échale un ojo a esa descripción y nos vemos muy pronto con la siguiente clase. Namaste.